Mi mamá me sujetó mientras mi papá arreglaba mi boda con un hombre mayor y peligroso. Entonces, escapé y los expuse a todos. Ahora, años después, ella está enferma y me suplica que regrese porque somos familia. En mi familia, las niñas eran casadas en el momento en que tenían su primera menstruación. No importaba si tenías 12, 13 o 14 años. La sangre significaba que estabas lista para un esposo de al menos 3 veces tu edad. Crecí con esta idea, así que en mi mente no parecía tan malo hasta que cumplí 11 porque fue entonces cuando vi a mi prima Miam ser prometida a un hombre de 43 años, solo 3 días después de su primer periodo. Sus 2 esposas anteriores habían muerto antes de cumplir 20. Esa fue la primera noche que decidí dejar de comer suficiente comida. No porque fuera gorda y no porque odiara la comida, sino porque noté que las niñas más delgadas en mi familia serían las últimas en tener su periodo, y sabía que era mi única opción. Después aprendí que tu cuerpo realmente necesita tener suficiente grasa antes de comenzar la pubertad, jajaja. Las otras niñas me llamaban esqueleto, pero no me importaba. Otras niñas de mi edad ya habían sido prometidas a hombres que tenían hijos mayores que ellas. Eso no significaba que dejaran de prepararme para ser esposa, aunque todos los viernes de 1:00 a.m. a 10:00 a.m. me obligaban a servir comidas a los miembros masculinos de la familia durante horas sin hablar. Y por supuesto, si hacía contacto visual o ruido mientras servía, entonces recibiría 10 latigazos del cinturón. Me obligaban a sostener ollas hirviendo sin guantes de horno para endurecer las manos suaves para el trabajo de cocina. Y todas las noches, mi mamá ponía crema blanqueadora en toda mi cara para que pudiera ser hermosa. Y aparte del hambre secreta, yo era la hija perfecta. Representé el papel sin quejas y siempre hablaba de lo emocionada que estaba de tener hijos. Pero cuando tenía 14 años y aún sin menstruación, encontré algo que lo cambió todo. Para el contexto, estuvimos en los Arden Meganoins, Estados Unidos todo el tiempo, jajaja. Mi mamá nos había convencido de que todo esto era normal, y que cualquier niña que no hiciera esto estaba destinada a morir sola, además de ser fea e inútil. Hasta que una maestra me obligó a tener una reunión con ella porque accidentalmente había usado una camiseta en la escuela y vio lo delgada que estaba. Cuando salió para ir al baño, se había olvidado de cerrar su cajón. Adentro había libros sobre leyes matrimoniales, folletos con títulos como Tus derechos como adolescente joven y Cuando la cultura se convierte en crimen. Mientras leía, mi mandíbula se cayó. Fue la primera vez que me habían presentado la idea de que el matrimonio menor de 18 años estaba mal, sin excepciones culturales, sin lagunas de consentimiento parental. Robé el folleto más delgado, escondiéndolo en mi cintura. Durante las siguientes semanas, cuando mis padres pensaban que estaba dormida, memoricé cada página. Números telefónicos para CPS, direcciones de refugios, las palabras exactas que desencadenarían un reporte obligatorio. Aprendí que los maestros, consejeros y doctores tenían que reportar abuso sospechado por ley. Entonces comencé un grupo de habilidades de esposa en el cobertizo de herramientas de mi tío. 6 primas menores que aún no habían sangrado, todas desesperadas por evitar su destino. Allí, les enseñé lo que había aprendido. ¿Qué maestros eran reporteros obligatorios? ¿Cómo decir las palabras que desencadenarían una investigación? Practicamos en susurros. Me están obligando a casarme. Solo tengo 13 años. Por favor, ayuda. Y a los 15, mi cuerpo me traicionó. La sangre llegó durante la preparación matutina de comida, empapando mi vestido blanco. El grito de alegría de mi madre trajo a todas las mujeres de la casa corriendo. Prácticamente radiaban de alegría. Besaron mis mejillas. Me dijeron que tenía suerte. Al anochecer, mi padre ya había elegido a mi esposo, Hamuda Bibi, un magnate de la construcción que había enterrado a 2 de sus esposas una vez que cumplieron 23. Insuficiencia renal, decía el certificado de defunción. Las mujeres susurraban que era por demasiados embarazos demasiado jóvenes. 2 días después, mi prima Ana, una niña del cobertizo, también tuvo su periodo. En horas. Fue prometida a un hombre de 51 años que coleccionaba esposas como trofeos, que tenía 8 hijos mayores que ella. Vi la luz drenarse de sus ojos mientras discutían su precio de novia como si fuera ganado. Esa noche, le deslicé mi cuaderno, cada número de refugio, cada hecho legal, cada ruta de escape que había memorizado. Mañana, susurré. Dile a la maestra de ciencias. Use las palabras exactas que te enseñé. Sus manos temblaron cuando lo tomó. ¿Qué pasa contigo? Mi boda no es hasta dentro de 2 semanas. Ya me las arreglaré, respondí, con voz temblorosa. Pero estaba equivocada, porque esa noche hubo un golpe en la puerta. Era CPS. La cara de mi padre pasó de confusión a furia mientras preguntaban sobre Anya, sobre novias menores de edad, sobre matrimonios forzados. Necesitaban hablar con todas las niñas de la familia menores de 18. En el momento en que se fueron, la familia se reunió como lobos. En sus ojos, alguien había estado enseñando mentiras a las niñas. Alguien había envenenado sus mentes inocentes con propaganda occidental. Voltearon la casa al revés, buscando al culpable. Bueno, mi diario fue encontrado escondido en el cobertizo de herramientas en 1 hora, y estaba lleno de números telefónicos y estatutos legales. Mi padre lo quemó frente a todos mientras me llamaba enferma, contaminada, y mi favorito personal, un cáncer que necesitaba ser cortado. La boda es mañana, anunció antes de que destruya a alguien más. El amanecer llegó demasiado rápido. En 1 hora, vendrían a vestirme de rojo y dorado, para entregarme a un hombre que ya había matado vivas a 2 niñas. Mi estómago se revolvió mientras se acercaban pasos a mi puerta. Agarré la bolsa plástica que había escondido días atrás, llena solo con lo esencial, un cambio de ropa,
las direcciones de refugios que había memorizado y reescrito, y los $20 que había robado de la cartera de mi madre durante meses, $1 a la vez. La manija de la puerta giró. Me agarré el estómago y me doblé, dejando salir un gemido que no era completamente falso. Mi madre entró, ya vestida con sus mejores ropas para mi día de boda. Levántate, comandó. El músico llega en 30 minutos. Gemí más fuerte, presionando mis manos contra mi abdomen. Mamá, algo está mal. Mi estómago frunció el ceño, acercándose cautelosamente. En nuestra cultura, una novia enferma era una mala señal. ¿Qué comiste? Nada, jadeé, tropezando hacia la puerta. Necesito el baño ahora. Me agarró el brazo. Fuiste hace 20 minutos. Por favor, supliqué, dejando que las lágrimas corrieran por mi cara. El miedo lo hizo fácil. Duele mucho. Me soltó con disgusto. 5 minutos. Las tías están esperando. Tropecé por el pasillo, agarrando la bolsa escondida debajo de mi camisón suelto. Una vez dentro del baño, cerré la puerta con llave e inmediatamente me paré en el asiento del inodoro. La baldosa del techo que había aflojado semanas atrás se movió fácilmente. Empujé la bolsa adentro. Luego realmente usé el inodoro para hacer que los sonidos fueran convincentes. Pasaron 3 minutos. Tiré de la cadena. Corrí agua. Luego gemí fuertemente otra vez. Mamá, no puedo parar mi estómago. Su puño golpeó la puerta. Abre esta puerta. No puedo. Lloré, parándome en el inodoro otra vez. La pequeña ventana arriba había sido pintada y cerrada años atrás, pero había estado trabajando en ella con un cuchillo de mantequilla robado de la cocina. Por favor, solo otro minuto. Más golpes, múltiples voces ahora. Mis tías se habían unido a ella. Empujé el marco de la ventana con toda mi fuerza. La pintura se agrietó, luego cedió. El aire fresco de la mañana entró. La abertura era pequeña, hecha para ventilación, no para escape, pero meses de hambre me habían hecho lo suficientemente pequeña. Está tardando demasiado. La voz de mi padre rugió. Derriben la puerta. Agarré mi bolsa del techo y la empujé por la ventana primero. Luego me jalé hacia arriba, los hombros raspándose contra el marco. La puerta tembló mientras los cuerpos se estrellaron contra ella. Mis caderas se atoraron. Me mordí la lengua para no gritar, girándome de lado. La cerradura se astilló justo cuando mis piernas salieron por la ventana. Caí 6 pies sobre el pasto mojado. El tobillo se torció, pero no se rompió. Detrás de mí, gritos estallaron desde el baño. Corrí, descalza, el camisón aleteando. Corrí a través de nuestro patio trasero y hacia el de los vecinos. Los perros ladraron, las luces de movimiento parpadearon. Seguí corriendo. Nuestro vecindario era un laberinto de casas idénticas, llenas de familias de nuestra comunidad. Cualquiera de ellas me regresaría sin preguntar. Corté por el patio de los Hassan, pasé la piscina de los Mahmoud, alrededor del cobertizo del jardín de los Sal. Un motor de carro rugió detrás de mí, luego otro. Se habían movilizado rápido. Me agaché detrás de los botes de basura de los Abdullah mientras las luces de los faros pasaban. La voz de mi primo Omar llevó el aire matutino. Revisen cada calle. No pudo haber ido muy lejos. La carretera principal estaba a 3 cuadras. El autobús paraba a 4. Había mapeado esta ruta 100 veces en mi cabeza, pero nunca descalza. Nunca con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar. Me escabullí entre las casas, usando carros estacionados como cobertura. Mis pies dejaron huellas sangrientas en el concreto. Un pedazo de vidrio se incrustó en mi talón, pero no podía parar a quitarlo. Ahí, el grito de mi primo Karim vino de la izquierda. Un carro chirrió por la esquina. Me zambullí a través de los rosales de la señora Chen, las espinas desgarrando mi camisón y piel. Ella no era de nuestra comunidad. Tal vez no me reconocería. Cojeé a través de su patio trasero y hacia el callejón detrás. La parada de autobús apareció justo cuando el autobús matutino se detuvo. Salí disparada de entre los edificios, saludando frenéticamente. El conductor, una mujer negra mayor, me miró a mis pies sangrientos y el camisón desgarrado y mantuvo la puerta abierta. Subí los escalones y me congelé. Sin dinero. En mi pánico, había dejado los $20 en la bolsa. Por favor, susurré. Solo necesito llegar al centro. Te pagaré después. Lo prometo. Una mujer mayor en el asiento del frente se levantó, presionando el cambio exacto en la máquina. Siéntate, niña, dijo suavemente. No hizo preguntas. Solo me guió al asiento junto a ella y me entregó pañuelos de su bolsa. El autobús se alejó justo cuando el carro de Omar derrapó en el estacionamiento. Me agaché debajo de la ventana, pero no antes de ver su cara retorcida de rabia. La mujer junto a mí se movió ligeramente, bloqueándome de la vista. Viajamos en silencio hasta el centro, donde presionó un billete de $10 en mi mano antes de bajarse. De lo que sea que estés huyendo, susurró, no regreses. El Palacio de Justicia era un edificio masivo que solo había visto desde las ventanas del carro. Cojeé a través de los detectores de metal, dejando huellas sangrientas en el piso de mármol. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas, pero no me detuvieron. La secretaria del Tribunal de Familia, una mujer de mediana edad con ojos amables, me miró y vino alrededor del mostrador. Cariño, ¿necesitas atención médica? Orden de protección de emergencia. Jadeé las palabras que había memorizado. Tengo 15 años. Me están forzando a casarme hoy, por favor. Me guió a una silla y trajo formularios. ¿Dónde te estás quedando? Necesitamos una dirección para la orden. Recité la dirección del refugio de memoria, rezando que tuvieran espacio cuando llegara allí. Mi teléfono, olvidado en mi bolsa, comenzó a sonar. Mamá, luego papá, luego Omar, luego números que no reconocía. Los mensajes de voz se acumularon sin que yo escuchara. Sabía lo que dirían. Deshonra, vergüenza, maldición, cáncer. La secretaria me ayudó a llenar el papeleo, su cara poniéndose más sombría con cada detalle. Esposas anteriores muertas a los 23. Insuficiencia renal por demasiados embarazos.
Ceremonia de matrimonio forzado programada para hoy. Espera aquí, dijo, desapareciendo en una oficina trasera. Regresó con un juez que leyó mi petición allí mismo en el vestíbulo. Concedida, dijo. Orden de emergencia efectiva inmediatamente. La audiencia completa será en 2 semanas. Agarré el papel como una línea de vida y cogé de vuelta afuera. El refugio estaba a 12 cuadras. Llegué a 3 antes de recordar que tal vez no tendrían camas. La llamada telefónica confirmó mi miedo. Estamos completamente llenos, dijo la voz. Te podemos poner en lista de espera para el jueves. Jueves, 3 días de distancia. No tenía a dónde ir durante 3 días. Fue entonces cuando recordé a la señora Rodríguez, mi maestra, que me había mostrado esos folletos, que había olvidado cerrar su cajón ese día. Tal vez no había olvidado para nada. 3 autobuses y 2 horas después, me paré afuera de la escuela secundaria Jefferson. Sábado significaba que debería estar vacía, pero su carro estaba en el estacionamiento. Había notado que venía los fines de semana a veces, calificando papeles en la tranquilidad. La encontré en su salón, pluma roja en mano, pila de ensayos. Junto a ella, levantó la vista y soltó la pluma. Dios mío. Estuvo alrededor del escritorio en segundos, viendo mis pies sangrientos, el camisón desgarrado, la orden de protección agarrada en mi puño. Siéntate, no te muevas. Regresó con el botiquín de primeros auxilios de la enfermera de la escuela y comenzó a limpiar mis pies. Solo entonces comencé a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las falsas del baño. Me iban a hacer casarme con él hoy. Sollocé. Ya mató vivas a 2 esposas. Conseguí la orden, pero el refugio está lleno y no tengo a dónde ir y me están buscando. Sacó su teléfono. Línea de emergencia de CPS. Tienen que colocarte en algún lugar seguro. Pero la voz del otro lado no era alentadora. 15 años. Necesitamos más evidencia de peligro inmediato. Una orden de protección basada en reclamos no es suficiente. ¿Ha sido lastimada físicamente? La cara de la señora Rodríguez se ensombreció. Tiene vidrio en los pies por correr descalza. Está cubierta de cortadas. Autoinfligidas durante el escape no cuenta. Necesitamos evidencia de abuso de la familia. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez la señora Rodríguez lo contestó. Hola. Su cara se puso pálida. ¿Señor Habibi? No. Su hija no está. ¿Qué? No. Ella está... Escuché la voz de mi padre a través del altavoz, calmada y razonable, su voz de negocios, la que usaba para convencer a la gente de que era un hombre respetable. Está enferma, estaba diciendo. Problemas mentales. Necesita su medicamento. Estamos muy preocupados. La señora Rodríguez colgó. ¿Cómo sabía que estabas aquí? Mi teléfono. Por supuesto, estaban rastreando mi ubicación. Borra todo, dijo. Restablecimiento de fábrica ahora. Mientras borraba mi teléfono, hizo... más llamadas. Supervisores de CPS, trabajadores sociales, asistencia legal. Cada uno dijo lo mismo. Sin peligro físico inmediato o mejor evidencia, sus manos estaban atadas. Fue entonces cuando escuchamos puertas de carros cerrándose en el estacionamiento. La señorita Rodríguez cerró la puerta del salón con llave y bajó las persianas. Quédate callada. Pasos resonaron en el pasillo. Múltiples grupos. Voces masculinas. Hablando en árabe, luego inglés. Sabemos que está aquí, gritó mi padre. Su teléfono mostró esta ubicación. Está enferma. Necesita ayuda. Probaron la manija de la puerta. Tocaron cortésmente al principio, luego más fuerte. Voy a llamar al 911, susurró la señorita Rodríguez. Pero agarré su mano. Espera, déjame intentar algo primero. Me arremangué, mostrándole las cicatrices circulares del entrenamiento con ollas, los moretones de la lucha de esta mañana, cuando mi madre había tratado de obligarme a ponerme el vestido de novia. Luego, levanté mi camisón lo suficiente para mostrar las marcas del cinturón en mi espalda de años de entrenamiento de servicio de viernes por la mañana. Sus manos temblaron mientras tomaba fotos con su teléfono. ¿Por qué no le mostraste a nadie antes? Pensé que era normal, susurré, hasta que leí tus folletos. Llamó al 911. Hay múltiples hombres tratando de entrar a mi salón. Tengo una estudiante conmigo que está en peligro. Por favor, dense prisa. Los golpes en mí no se La puerta se intensificaron. Luego la voz de mi tío. Tenemos su medicamento. Es bipolar, esquizofrénica, inventa historias. Revisa las cámaras del estacionamiento. Le dije urgentemente a la señorita Rodríguez. Vine sola. Si tienen medicamento, lo trajeron con ellos. Llamó a la oficina de seguridad de la escuela, explicando rápidamente. El guardia de seguridad, señor Williams, dijo que estaba revisando las grabaciones. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia. Los golpes se detuvieron. Los pasos se retiraron rápidamente. Para cuando llegaron los oficiales, mi padre se había transformado. Se había ido el hombre enojado golpeando puertas. En su lugar estaba un padre preocupado en un traje caro, sosteniendo botellas de prescripción con mi nombre. Gracias a Dios que están aquí, les dijo a los oficiales. Mi hija está muy enferma, tiene delirios. Inventa historias terribles sobre nuestra familia. Los oficiales nos separaron para interrogar. Uno se quedó conmigo y la señora Rodríguez, mientras 2 otros hablaron con mi padre y tíos en el pasillo. Nunca ha estado en medicamento, insistió la señora Rodríguez. He sido su maestra por 2 años. Miren estas heridas. El oficial miró mis pies. Las cortadas, los moretones podrían ser autoinfligidos, dijo lentamente. Si estaba teniendo un episodio, revisen cuándo fueron llenadas esas prescripciones, dije de repente. Si estoy tan enferma, ¿por qué no estoy en el sistema? ¿Por qué no hay visitas al doctor? ¿No hay terapia? La señora Rodríguez sacó su laptop. Tengo ensayos que escribió. Meses de ellos sobre tradiciones familiares, expectativas culturales, documentan todo sutilmente. Los había guardado. Cada ensayo donde había escondido verdades entre las líneas, escribiendo sobre lecciones de cocina tradicionales cuando quería decir quemarme las manos, describiendo preparándome para el matrimonio cuando quería decir golpizas por hacer contacto visual. El oficial los leyó.
frunciendo más profundo con cada página, mientras tanto, el señor Williams llegó con grabaciones de seguridad en su teléfono. Claramente mostraban a mi padre y tíos llegando con las botellas de prescripción ya en mano. Anya, dije de repente, llama a Ana Mansur. Hizo un reporte ayer. Sabe todo. Pero cuando la señora Rodríguez buscó a la familia de Ana, encontró que se habían mudado fuera del estado esa misma mañana, sin dirección de reenvío. Teléfono desconectado. Mi padre debió haber sentido que la marea estaba cambiando porque su fachada calmada se agrietó. Comenzó a hablar rápidamente en árabe a mis tíos, gesticulando enojadamente. ¿Qué está diciendo?, preguntó el oficial. Les está diciendo que llamen al abogado de la familia, traduje. Y diciendo algo sobre la dote siendo no reembolsable. Ese fue su error, mencionar la dote. La expresión del oficial se endureció. Señor, ¿qué dote? La cara de mi padre se quedó quieta. Me equivoqué. Mi inglés. Su inglés parecía estar bien hace 5 minutos, notó el oficial. La siguiente hora se difuminó. Más policía llegó. Un supervisor de emergencia de CPS. Alguien de la oficina del fiscal del distrito. Mi padre alternó entre amenazas de demandas y súplicas sobre el honor familiar. Mis tíos invocaron libertad religiosa y derechos parentales, pero la evidencia se estaba acumulando. Los ensayos, las heridas, las prescripciones falsas, las grabaciones de seguridad, la orden de protección de emergencia que había presentado esa mañana. Es una menor que ha hecho alegaciones creíbles de abuso y matrimonio forzado. Finalmente declaró el supervisor de CPS. La estamos colocando en custodia protectiva de emergencia. Mi padre estalló. Se lanzó hacia mí, gritando en árabe sobre deshonra y maldiciones. 2 oficiales lo contuvieron mientras escupía amenazas sobre lo que les pasaba a las niñas que traicionaban a sus familias. La señora Rodríguez sostuvo mi mano mientras se lo llevaron. El coordinador de colocación de emergencia llegó en 20 minutos. Una mujer de aspecto cansado llamada Margaret, que claramente había sido sacada de su fin de semana. Me miró los pies e inmediatamente pidió transporte médico. Necesitamos que esas cortadas sean limpiadas apropiadamente, dijo, ayudándome a una silla de ruedas. El vidrio necesita salir antes de que se infecte. La señora Rodríguez apretó mi hombro. Te seguiré al hospital. No estás sola. La sala de emergencias era un caos. La tarde de sábado significaba que las heridas deportivas y accidentes llenaban cada cama. Una enfermera me clasificó rápidamente, notando el vidrio incrustado en mi talón y las varias cortadas que necesitaban atención. Mientras trabajaba, Margaret hizo llamadas telefónicas tratando de encontrar colocación. Sí, entiendo que están llenos, dijo en su teléfono. Esta es una remoción de emergencia, situación de matrimonio cultural. No puede ir a cuidado adoptivo regular. Sí, necesita colocación especializada. Cada llamada terminó de la misma manera, sin camas, sin espacio, sin disponibilidad para casos culturales de alto riesgo. La señora Rodríguez caminó por la pequeña área con cortinas. Tiene que haber algún lugar. ¿Qué hay de casas seguras? Los refugios para mujeres están todos llenos, suspiró Margaret. Las colocaciones de fin de semana son siempre difíciles y casos como este, bajó su voz. Las familias a menudo tratan de recuperar a las niñas. Necesitamos algún lugar seguro. El doctor llegó a quitar el vidrio, inyectando anestesia local antes de comenzar el trabajo delicado. Me mordí el labio. Menos por dolor y más por miedo. Cada minuto sin colocación era otro minuto que mi familia tenía para encontrarme. Espera, dijo la señora Rodríguez de repente. Conozco a alguien, una enfermera retirada que solía trabajar con el distrito. Ha hecho colocaciones de emergencia antes. Margaret se animó. ¿Estás certificada? Déjame llamar. La señorita Rodríguez salió, regresando minutos después con una pequeña sonrisa. Theodora Whitman está certificada para colocación de emergencia y tiene experiencia con casos de transición cultural. Puede tomarla esta noche. Alivio fluyó a través de mí mientras Margaret comenzó el papeleo. El doctor terminó de vendarme los pies, prescribiendo antibióticos para prevenir infección. Mientras nos preparábamos para irnos, mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Nos has deshonrado a todos. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Margaret, quien lo documentó inmediatamente. Necesitaremos cambiar tu número y tendrás que tener cuidado con las redes sociales. De todas formas podrían rastrearte. El viaje a la casa de Theodora tomó 40 minutos, serpenteando a través de vecindarios desconocidos lejos de mi comunidad. La señora Rodríguez siguió en su carro, rehusándose a irse hasta saber que estaba segura. La casa era modesta, pero bien cuidada con cámaras de seguridad visibles en cada esquina y una cerca alta rodeando la propiedad. Theodora nos recibió en la puerta. Una mujer robusta en sus 60 con ojos agudos y manos gentiles. Vio mis pies vendados y cara exhausta con la evaluación practicada de una enfermera. Entra, querida. Vamos a instalarte. El interior era cálido y cómodo. Nada como el mármol frío y accesorios de oro de la casa de mi familia. Me mostró una pequeña recámara con un seguro en el interior de la puerta. Para tu tranquilidad, dijo simplemente. Las ventanas tienen alarmas y tengo sensores de movimiento alrededor de la propiedad. ¿Estás segura aquí? Margaret terminó el papeleo mientras la señorita Rodríguez me ayudó a desempacar mis escasas pertenencias. Antes de irse, mi maestra presionó una tarjeta en mi mano. Mi número personal. Llama cualquier momento, día o noche. Esa primera noche, apenas dormí. Cada carro que pasaba me ponía tensa. Cada sombra podía ser un tío o primo viniendo a arrastrarme de vuelta. Theodora me encontró sentada junto a la ventana a las 3:00 am, vigilando la calle. Vinieron por la última niña también, dijo tranquila,
acomodándose en la silla junto a mí. 3 hermanos y un padre parados justo en esa puerta, demandando que regresara a su propiedad. Sonrió sombríamente. El tiempo de respuesta de la policía a esta dirección es menos de 2 minutos. Me aseguré de eso. El domingo pasó en una ráfaga de planificación de seguridad. Teodora me ayudó a configurar un teléfono nuevo con un número conocido solo por ella, Margaret, y la señora Rodríguez. Revisamos escenarios. ¿Qué hacer si alguien se me acercaba? ¿Cómo variar mis rutas? ¿Qué vecinos podían ser confiables en una emergencia? Mañana necesitaremos registrarte en la escuela en este distrito, dijo. Bajo una orden de protección, no puedes regresar a Jefferson High. La idea de empezar de nuevo era aterradora, pero mantenerse escondida era más importante que pasillos familiares. El lunes por la mañana trajo la primera prueba. El timbre de Teodora sonó a las 6:00 a.m. El monitor de seguridad mostrando a mi tía y 2 primas con expresiones preocupadas. Llevaban contenedores de comida. «Sabemos que está aquí», gritó mi tía por el intercomunicador. «Solo queremos hablar. Su abuela está enferma de preocupación». Teodora ni siquiera respondió. Solo llamó a la línea no de emergencia de la policía. «Sí. Los sujetos de la orden de protección están en mi propiedad. Gracias». Se fueron, antes de que llegara el carro patrulla, pero no antes de que mi prima sostuviera un letrero a la cámara. «Te amamos. Ven a casa». La manipulación había comenzado. Esa tarde, Margaret llamó con actualizaciones. «Tu padre ha contratado un abogado. Están reclamando alienación parental y demandando tu regreso. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentar. Pero con la orden de protección y la participación de CPS, es improbable. Aún así, necesitas estar preparada para una lucha». El martes trajo flores. Un ramo enorme apareció en la puerta con una tarjeta. «Nuestros corazones están rotos. Por favor, perdónanos. Amor, mamá». Teodora fotografió todo antes de desecharlo. «Documenta todo», me recordó. Cada contacto, cada intento. Comencé en la nueva escuela el miércoles, inscrita bajo circunstancias especiales que mantuvieron mis registros sellados. La consejera, informada de mi situación, me asignó un compañero y arregló para que comiera el almuerzo en la biblioteca si era necesario. «Hemos tenido casos similares», me aseguró. «Tu seguridad es nuestra prioridad». Pero la seguridad se sentía frágil cuando vi un carro familiar en el estacionamiento después de la escuela. No el de mi padre. Era demasiado inteligente para eso, pero una de las camionetas de trabajo de mi tío estacionada donde cualquiera que saliera tendría que pasar. Me escondí de vuelta adentro, llamando a Teodora desde la oficina de la consejera. Llegó en minutos, estacionándose directamente frente a la camioneta y caminándome a su carro mientras grababa todo en su teléfono. «Que sepan que los vemos», dijo. «Que sepan que no tenemos miedo». El correo del jueves trajo documentos legales. Mi padre estaba pidiendo mi regreso, reclamando que había sido lavado el cerebro por influencias externas y estaba en peligro de perder mi identidad cultural. Margaret me conectó con un abogado de asistencia legal. Una mujer feroz llamada Patricia que se especializaba en estos casos. «Tácticas estándar», dijo Patricia revisando los papeles. «Reclamarán libertad religiosa, derechos parentales, preservación cultural. Contraatacaremos con bienestar infantil, abuso documentado y tu propio testimonio. ¿Tendré que verlos en corte? No, si puedo evitarlo. Pero necesitas estar preparada para esa posibilidad». El viernes por la mañana, la verdadera escalada comenzó. Teodora me despertó temprano, su cara sombría. «Revisa tus redes sociales. No inicies sesión. Solo mira». En una laptop prestada, me mostró la publicación pública de Facebook de mi padre. Mi foto junto a una súplica desesperada. «Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestra hija. Está mentalmente enferma y necesita medicamento. Fue tomada por personas llenándole la cabeza con mentiras. Tememos por su seguridad». Los comentarios ya se estaban derramando. Amigos de la familia ofreciendo oraciones. Miembros de la comunidad compartiendo la publicación. Algunos incluso ofrecieron recompensas por información. «Esto es intimidación de testigos», dijo Patricia cuando la llamamos. «Está tratando de controlar la narrativa. Necesitamos responder cuidadosamente». Pero el daño se estaba extendiendo. Para la tarde, la publicación había sido compartida cientos de veces. Mi foto estaba circulando en grupos de WhatsApp de la comunidad con advertencias sobre la niña enferma que necesita ayuda. Luego vino la primera traición real. Una de las niñas de mi grupo de habilidades de esposa, mi prima menor Margie, a quien traté de proteger, publicó un video respuesta. En él, se sentó Primly junto a su madre, recitando líneas claramente ensayadas. Nos dijo mentiras terribles sobre nuestra familia. Dijo que nuestros padres querían lastimarnos. Nos hizo tener miedo de nuestra propia cultura. Por favor, si la ven, ayuden a traerla a casa para que pueda recibir ayuda. Mi corazón se hizo pedazos viendo sus ojos vacíos, sabiendo la presión que debe haber enfrentado para grabar esas palabras. Teodora me sostuvo mientras lloraba. «Están usando todo lo que amas contra ti, pero eso no hace que lo que hiciste esté mal». El sábado trajo un visitante inesperado. La cámara del timbre mostró a una mujer joven que no reconocía sosteniendo un sobre. «Soy de la oficina de abogados», gritó. «Tengo documentos para la menor». Teodora sospechó. «Déjalos en el buzón. Los recuperaré». Pero cuando la mujer se volteó para irse, capté su perfil y jadeé. Era mi prima Sara, 3 años mayor que yo, usando una peluca y ropa de negocios. «No salgas ahí», advirtió Teodora, pero ya estaba en la ventana. Sara levantó la vista, encontrando mis ojos. Por un momento, su máscara se resbaló y vi lágrimas. Luego se compuso, puso el sobre en el buzón y se alejó rápidamente. El sobre contenía fotos. Mi abuela luciendo frágil,
Mi hermana pequeña en su fiesta de cumpleaños. Mi silla conspicuamente vacía. Mi madre llorando mientras cocinaba mi plato favorito. Cada imagen cuidadosamente elegida para maximizar la culpa. Pero la última foto hizo que mi sangre se helara. Era Ana de vuelta de donde la habían escondido. Estaba parada entre sus padres usando un anillo de compromiso, sus ojos muertos. En la parte de atrás, alguien había escrito: ella volvió a casa. Está feliz ahora. Tú también podrías estar. La trajeron de vuelta, susurré. Van a hacerla casarse con él de todas formas. Patricia maldijo cuando la llamamos. Esto complica las cosas. Si Ana retracta su declaración, no lo hará, dije firmemente. Mira sus ojos. Está aterrorizada. El miedo no importa si no testifica sobre ello. El ataque del domingo fue más directo. El vecino de Teodora llamó para reportar hombres fotografiando la casa desde el otro lado de la calle. Para cuando llegó la policía, se habían ido. Pero el mensaje era claro. Sabemos dónde estás. Tal vez deberíamos moverte, sugirió Margaret durante una reunión de emergencia. Pero Teodora negó con la cabeza. Correr les dice que están ganando. Nos quedamos, documentamos, luchamos. El lunes por la mañana trajo la audiencia de la corte para la orden de protección permanente. Patricia me había preparado cuidadosamente, pero nada podría haberme preparado para caminar a esa sala de tribunal. Toda mi familia extendida llenó un lado. Tías, tíos, primos, líderes comunitarios, todos en sus mejores ropas, todos mirándome con mezclas de lástima y disgusto. Mis padres se sentaron en la fila del frente. Mi madre dabbing a sus ojos con un pañuelo. Tomé mi asiento junto a Patricia, tratando de no temblar. El abogado de mi padre fue primero, pintando un cuadro de una familia amorosa desgarrada por la corrupción occidental. Presentó testigos de carácter, el imán de nuestra mezquita, familia, amigos, incluso mi viejo pediatra, quien testificó que nunca había mostrado signos de abuso durante chequeos, porque nunca me permitían estar sola con él. Le susurré a Patricia. Mi madre siempre respondía por mí. Cuando llegó nuestro turno, Patricia presentó la evidencia metódicamente. Las fotos de mis heridas, los ensayos documentando años de preparación para matrimonio forzado, las grabaciones de seguridad de mi padre llegando con prescripciones falsas. Luego llamó a la señorita Rodríguez a testificar. Mi maestra tomó el estrado con calma, pero pude ver sus manos temblando ligeramente. Describió encontrarme leyendo los folletos, mi pérdida de peso a lo largo de los años, los ensayos que la habían preocupado. ¿Alguna vez reportaste estas preocupaciones?, preguntó el abogado de mi padre en el contrainterrogatorio. Yo traté de construir confianza primero. Pensé que si se sentía segura, entonces no reportaste. No seguiste las leyes de reporte obligatorio. Reporté cuando tuve evidencia concreta. Después de supuestamente influenciarla con propaganda anticultural, Patricia objetó. Pero el daño estaba hecho. Estaban pintando a la señora Rodríguez como la manipuladora, la que había plantado estas ideas. Cuando fue mi turno de testificar, Patricia me hizo enfocar en hechos. Las cicatrices de quemaduras, las golpizas, los hombres a quienes mis primas habían sido prometidas, las esposas muertas de Hamoud Habibi. Estas son acusaciones serias, dijo el juez. ¿Tienes prueba de estas muertes? Los certificados de defunción son registro público, respondió Patricia. Ambas mujeres murieron de insuficiencia renal antes de los 23 años. Ambas tuvieron múltiples embarazos. El abogado de mi padre se levantó. La insuficiencia renal es una condición médica, a menos que estén alegando que mi cliente asesinó a estas mujeres. Estoy alegando un patrón, contraatacó Patricia. Novias jóvenes, múltiples embarazos, muertes tempranas, y ahora quieren darle otra niña a... Objeción, gritó el abogado de mi padre. El consejo está haciendo declaraciones inflamatorias sin evidencia. El juez pidió orden, pero pude ver duda arrastrándose en su expresión. Sin el testimonio de Ana, sin prueba concreta de matrimonio forzado más allá de mi palabra, fue entonces cuando las puertas de la sala de tribunal se abrieron. Una mujer entró, seguida por un trabajador de CPS. Era joven, tal vez 25, usando un hijab y caminando con una ligera cojera. Su señoría, dijo el trabajador de CPS. Esta testigo tiene información relevante al caso. Mi padre se puso rígido. Mi madre jadeó. La mujer tomó el estrado, declarando su nombre como Fátima Habibi. Yo era la primera esposa de Hamoud Habibi, dijo tranquilamente. No morí. La sala de tribunal estalló. El abogado de mi padre objetó frenéticamente mientras mi familia susurraba furiosamente entre ellos. Tenía 15 años cuando me casé con él, continuó Fátima una vez restaurado el orden. Para los 20 había tenido 4 hijos y mis riñones estaban fallando. Mi familia le dijo a todos que morí, pero una enfermera en el hospital me ayudó a escapar. He estado escondida por 5 años. Me miró directamente. Cuando vi las publicaciones de Facebook sobre ti, supe que tenía que presentarme. No podía dejarlo hacerle a otra niña lo que me hizo a mí. Su testimonio fue devastador. Los embarazos forzados demasiado juntos. Las golpizas cuando no podía concebir lo suficientemente rápido, la manera en que su familia había sabido pero priorizado la reputación sobre su vida. Preferirían decir a la gente que morí que admitir que su hija dejó a su esposo, dijo. Eso es lo que les espera a las niñas que tratan de escapar. Muerte o borrado. El abogado de mi padre trató de desacreditarla, pero había traído registros médicos, prueba de sus heridas, documentación de su daño renal por múltiples embarazos, incluso fotos de la tumba falsa que su familia había creado. Cuando el juez finalmente decidió, su decisión fue clara.
La orden de protección sería permanente. Mis padres no tendrían contacto. Cualquier violación resultaría en cargos criminales. Mi padre se levantó mientras nos preparábamos para irnos. No eres hija mía, dijo en árabe. Estás muerta para nosotros. Siéntese, señor, advirtió el juez. Pero mi madre también se estaba levantando, quitándose su hijab en un gesto de rechazo último. No tenemos hija, anunció. Murió hoy. La caminata fuera de esa sala de tribunal se sintió como caminar a través del fuego. Los miembros de la familia me dieron la espalda mientras pasaba. Algunos escupieron al suelo. Otros murmuraron maldiciones, pero Fátima agarró mi brazo gentilmente. No estás sola, susurró. Somos más de las que quieren admitir. Afuera, Teodora esperaba con el carro encendido. Mientras nos alejábamos, vi a mi familia reuniéndose en los escalones del Palacio de Justicia, mi padre gesticulando enojadamente mientras hablaba por teléfono. No ha terminado, advirtió Patricia. Intentarán otras tácticas. Mantente vigilante. Tenía razón. En días, el acoso evolucionó. Como no podían contactarme directamente, encontraron otras maneras. Mis viejas cuentas de redes sociales, que había desactivado, fueron hackeadas y reactivadas con publicaciones sobre enfermedad mental y gritos de ayuda. Fotos mías fueron editadas para lucir inestable y compartidas ampliamente. Los negocios comunitarios donde Teodora compraba comenzaron a rehusarle servicio. No queremos problemas, le dijo un dueño de tienda disculpándose. Tu niña de crianza. Su familia es poderosa. Luego vinieron los abogados, no criminales esta vez. Demandas civiles por difamación, por angustia emocional, por alienación de afecto. Cada una sin base, pero cara de pelear. Están tratando de llevarnos a la bancarrota. Hasta la sumisión, explicó Patricia. Es una táctica común. Pero lo peor vino a través de otras niñas. Videos comenzaron a aparecer en línea. Primas y amigas de la familia describiendo cómo las había corrompido con ideas peligrosas. Cada testimonio cuidadosamente elaborado para pintarme como una depredadora que se dirigía a niñas jóvenes. Nos dijo que nuestros padres querían vendernos, dijo una prima a la cámara. Nos hizo tener miedo de nuestras propias familias. Reconocí el entrenamiento en sus palabras rígidas, el miedo detrás de sus ojos. Estas eran niñas que había tratado de salvar siendo usadas ahora como armas contra mí. Teodora aumentó la seguridad después de que encontramos huellas en el jardín una mañana. La policía no pudo probar nada, pero sabíamos que alguien había estado vigilando la casa. Tal vez deberías considerar el programa de protección de testigos, sugirió Margaret durante una semana particularmente mala. Pero pensé en Fátima escondiéndose por 5 años, en todas las otras niñas aún atrapadas. Correr significaba abandonarlas. No, decidí, me quedo. Lucho. Les muestro que es posible. El siguiente desafío vino de una fuente inesperada. Una mujer apareció en la puerta de Teodora, reclamando ser de un servicio de mediación cultural. Nos especializamos en reconciliación familiar, dijo suavemente. Tal vez podríamos arreglar una reunión supervisada. Teodora le cerró la puerta en la cara, pero la mujer dejó folletos sobre la tragedia de la desconexión cultural y la importancia de la unidad familiar. Acercamientos similares siguieron. Una terapeuta que se especializaba en reintegración cultural. Un líder religioso ofreciendo mediar. Incluso una pariente distante que apenas conocía, reclamando que mi abuela estaba muriendo y suplicando por una última visita. Cada intento fue documentado, reportado y rechazado, pero nos estaban desgastando. Luego Patricia llamó con noticias inesperadas. Ana quiere reunirse contigo. Mi corazón saltó. Luego se hundió. ¿Es una trampa? No lo sé. Me contactó a través de su propio abogado. Dice que tiene información que necesitas escuchar. La reunión fue arreglada en la oficina de Patricia con seguridad presente. Cuando Ana entró, apenas la reconocí. Había perdido peso. Sus ojos estaban opacos, y se movía como si algo estuviera roto por dentro. Me hicieron regresar, susurró. Una vez que estuvimos solas, dijeron que lastimarían a mi hermana pequeña si no lo hacía. Anya, lo siento mucho. Escucha, interrumpió urgentemente. Hay algo que necesitas saber. Están planeando algo. Escuché a mi padre hablando. Han renunciado a recuperarte. Eso es bueno. No, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora quieren hacer un ejemplo de ti para mostrar a otras niñas lo que pasa cuando traicionas a la familia. ¿Qué quieres decir? No sé exactamente, pero los escuché mencionar tu nueva escuela y algo sobre enviar un mensaje que todos entiendan. Mi sangre se heló. ¿Cuándo? ¿Pronto? Tal vez esta semana. Lo siento, no sé más. Ya no confían en mí. Agarró mis manos. Ten cuidado. Cambia todo. No sigas patrones. Han estado vigilando, aprendiendo tus rutinas. La seguridad la escoltó rápidamente, pero no antes de que presionara un pequeño pedazo de papel en mi palma. Una dirección. Otras niñas, articuló silenciosamente. Ayúdalas. Esa noche, Teodora y yo hicimos planes. Tomaría unos días libres de la escuela. Variaría mi horario. Nunca estaría sola. Pero subestimamos su determinación. El miércoles por la mañana, estaba en la cocina cuando la alarma de seguridad de Teodora se disparó. No la alarma del perímetro, el sensor de ventana en mi recámara. Enciérrate en el baño, comandó Teodora, ya en el teléfono con él. 911. Corrí, escuchando vidrio romperse detrás de mí, voces masculinas gritando en árabe. No mi padre o tíos. Eran demasiado inteligentes para venir ellos mismos. Estos eran hombres contratados, parientes distantes o miembros de la comunidad dispuestos a hacer el trabajo sucio. La puerta del baño era de madera sólida con un buen seguro, pero no aguantaría para siempre. Pude escucharlos buscando, gritando mi nombre, prometiendo que solo querían hablar. La policía está a 3 minutos, gritó Teodora a través de la puerta. Aguanta. La perilla de la puerta sonó. Luego golpes más fuertes. Me habían encontrado. Sal, niña. No hagas esto más difícil. Tu familia te extraña. Me presioné contra la pared más lejana, buscando cualquier cosa para defenderme.
Una lata de spray para el pelo, tijeras en el cajón, no mucho contra hombres adultos. El marco de la puerta comenzó a astillarse. Un golpe más y estarían adentro. Luego sirenas hermosas y vendidas gritando por nuestra calle. Los golpes pararon, pasos corriendo, puertas cerrándose. Para cuando la policía entró, los hombres se habían ido, dejando solo vidrio roto y huellas fangosas. Necesitamos moverte esta noche, dijo Margaret, llegando dentro de la hora. Esta colocación está comprometida. Mientras empaqué mis pocas pertenencias, pensé en la advertencia de Ana, en la dirección que me había dado, en todas las niñas aún atrapadas, aún creyendo que no tenían opción. Quiero hacer algo primero, le dije a Teodora. Antes de que nos vayamos, necesito hacer una llamada. Marqué el número de la señorita Rodríguez. ¿Recuerdas esos folletos? Creo que es hora de hacer más. Muchos más. Porque podían moverme, amenazarme, cazarme, pero no podían silenciar el conocimiento que había esparcido. Cada niña que aprendiera sus derechos era una victoria que no podían deshacer. La guerra por mi libertad no había terminado. Pero mientras nos alejábamos de la casa segura comprometida de Teodora hacia otra colocación, llevaba conmigo algo más poderoso que el miedo, la certeza de que ya había ganado la batalla que más importaba. Había probado que era posible decir no, elegir diferente, sobrevivir su rechazo y construir una nueva vida. Y ese mensaje, esa esperanza se extendería a otras niñas, quisiera mi familia o no. La nueva casa segura estaba a 40 millas, un pequeño apartamento arriba del garaje de un oficial de policía retirado. Margaret explicó que había hecho esto antes, alojando niñas cuyas familias no paraban de cazarlas. La seguridad era aún más estricta que la de Teodora. Sensores de movimiento, cámaras, botones de pánico en cada cuarto. Pasé la primera noche mirando la dirección que Anya me había dado, un número de casa en un vecindario que reconocía, donde otro grupo de nuestra comunidad vivía. Más niñas que necesitaban conocer sus opciones. La señora Rodríguez visitó la mañana siguiente, con cajas de suministros. Decidimos crear paquetes de información, no solo folletos, sino guías detalladas escondidas dentro de cuadernos escolares, números telefónicos escritos como problemas de matemáticas, información legal disfrazada como tarea de historia. Los distribuiremos a través de las enfermeras escolares, explicó. Son reporteros obligatorios y pueden identificar estudiantes en riesgo. Mientras trabajábamos, Patricia llamó con actualizaciones. Los hombres que habían entrado a la casa de Teodora habían sido identificados a través de huellas digitales. Primos distantes del lado de mi padre. Se emitieron órdenes de arresto, pero ya habían huido del estado. Tu familia también apeló la orden de protección, agregó. Están reclamando discriminación religiosa. Los paquetes tomaron 3 días en preparar. Cada uno contenía un bolsillo escondido con números de emergencia, información de derechos legales y planes de escape paso a paso. Hicimos 50, sabiendo que la mayoría serían tirados por padres sospechosos. Pero si incluso uno llegaba a una niña que lo necesitara, el jueves trajo un nuevo desarrollo. Una trabajadora social llegó con un adolescente, sus ojos amplios de miedo. Era de una familia diferente en nuestra comunidad, pero su historia era familiar. Prometida a un hombre de 47 años. Su periodo había llegado la semana pasada. Encontré tu cuaderno, me susurró, escondido en el cuarto de mi prima, el que tenía los problemas de matemáticas que realmente eran números telefónicos. Mi corazón se elevó. La información ya se estaba extendiendo más allá de mi alcance. Margaret arregló su colocación de emergencia mientras me senté con ella, explicando lo que pasaría después. El miedo en sus ojos lentamente cambió a determinación mientras se daba cuenta de que tenía opciones. Esa noche mi nuevo teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar. No cuelgues, dijo una voz joven rápidamente. Estoy llamando desde el teléfono de una amiga. Somos 6 niñas. Encontramos tu información. Necesitamos ayuda. Agarré una pluma, escribiendo todo mientras hablaba en susurros apresurados. 6 niñas, edades 12 a 16, 3 ya prometidas, a hombres mayores. Se reunían en secreto, compartiendo las páginas del cuaderno que habían encontrado. ¿Pueden llegar a maestros o consejeros? Pregunté. Estamos tratando, pero nuestros padres nos vigilan constantemente ahora. Después de lo que hiciste, todos están asustados. Le di frases específicas para usar, nombres de maestros en diferentes escuelas que responderían. Le hice repetir los números de emergencia. Le dije sobre las cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia, cómo presentar órdenes de emergencia. ¿Qué si nos atrapan?, preguntó, voz temblando. Entonces lo intentas otra vez, dije firmemente, y otra vez hasta que seas libre. El viernes por la mañana, Patricia llamó con noticias urgentes. El abogado de tu padre presentó una moción de emergencia. Están reclamando que estás reclutando menores en situaciones peligrosas. Quieren que se presenten cargos criminales por enseñar a niñas sus derechos legales. Lo están llamando corrupción de menores, interferencia con derechos parentales. No se sostendrá, pero está destinado a asustarte al silencio. Pero había terminado de ser asustada al silencio. Esa tarde, me reuní con una periodista que la señora Rodríguez conocía, alguien que se especializaba en historias de derechos humanos. Había acordado escribir sobre la red subterránea de niñas compartiendo información, protegiendo sus identidades, mientras exponía la práctica, sin fotos, sin nombres reales, prometió. Pero la gente necesita saber que esto está pasando aquí en América. El artículo no saldría por semanas, pero solo saber que existiría se sintió como victoria. El correo del sábado trajo una sorpresa, un paquete sin dirección de remitente, con sello de otro estado. Adentro había fotos y una carta en escritura temblorosa. Las fotos mostraban a una mujer joven en uniforme de enfermera, sonriendo en una ceremonia de graduación. La carta era de Fátima. Quería que vieras lo que es posible, escribió. 5 años escondiéndome, pero construí una vida.
Me volví enfermera. Encontré amor con alguien que ve mi valor más allá de ser propiedad de alguien. Mantente fuerte. Lloré sosteniendo esas fotos, viendo prueba de que la supervivencia podía llevar a más que solo supervivencia. El domingo fue tranquilo hasta la noche cuando Margaret llamó. 3 niñas más se presentaron hoy, familias diferentes, todas citando los paquetes de información. CPS está abriendo investigaciones. La reacción fue rápida. El lunes por la mañana, el abogado de mi padre dio una conferencia de prensa en los escalones del Palacio de Justicia. Me pintó como una adolescente problemática destruyendo familias, corrompiendo niños inocentes con ideología occidental. Varios líderes comunitarios se pararon detrás de él, asintiendo gravemente. Se dirige a niñas jóvenes vulnerables, dijo a las cámaras. Les llena las cabezas con mentiras sobre familias amorosas que solo quieren preservar su cultura. Patricia estaba lista con nuestra propia respuesta. Había reunido declaraciones de maestros, trabajadores sociales y consejeros que habían visto el patrón por años, pero no habían sabido cómo ayudar. El oficial retirado con quien me estaba quedando incluso acordó hablar, describiendo las longitudes a las que las familias iban para recuperar niñas. Pero el verdadero golpe vino el martes. Un video apareció en línea. Margie otra vez. Pero esta vez no estaba sola. 4 otras niñas de mi grupo de habilidades de esposa se sentaron con ella, todas recitando cómo había tratado de voltearlas contra sus familias. Dijo que nuestros padres eran malvados, declaró una niña planamente. Dijo que nuestra cultura estaba mal. Nos hizo odiar quienes somos. Reconocí el entrenamiento, las elecciones cuidadosas de palabras, pero para los de afuera se veía condenatorio. No veas más, aconsejó el oficial retirado cerrando la laptop. Están tratando de romperte. El miércoles, todo se aceleró. Patricia llamó temprano. El editor del periodista había recibido amenazas legales sobre el artículo. El abogado de mi padre estaba reclamando difamación, amenazando demandas masivas. Luego Margaret llegó con noticias que helaron mi sangre. Una de las niñas que te llamó la semana pasada. Su familia se enteró. La están mudando fuera del estado mañana. ¿Cuál? Pregunté, aunque ya sabía. Sería la mayor, la más valiente, la más probable de correr. Samira, 16 años. Se suponía que se reuniría con una consejera hoy. Pensé rápido. El Palacio de Justicia. Si puede llegar allí antes de que se vayan. Margaret ya estaba llamando, alertando a las autoridades. Pero todos sabíamos las estadísticas. ¿Ves que las niñas eran movidas a través de líneas estatales? Raramente resurgían. Esa tarde tomé una decisión. A pesar de las protestas de todos, insistí en ir al Palacio de Justicia, no adentro. Eso era demasiado peligroso. Pero cerca, donde Samira me pudiera ver si lograba escapar. El oficial retirado manejó, estacionándose donde podíamos ver el edificio. Por 2 horas, nada. Luego un avance detuvo y la vi. Samira presionada entre 2 tías siendo caminada hacia la entrada. No para protección, para documentación de pasaporte. La estaban sacando del país. Me vio a través de la ventana del carro. Nuestros ojos se encontraron por solo un momento. Presioné mi mano contra el vidrio, articulando una palabra. Corre. No corrió, no podía, con sus tías agarrándole los brazos. Pero mientras pasaban el punto de control de seguridad, hizo otra cosa. Se tiró al suelo, gritando sobre dolor de estómago. Movimiento clásico de mi manual. La seguridad respondió, pidiendo ayuda médica. En el caos, Samira logró agarrar el brazo de un oficial. No pude escuchar lo que dijo, pero vi su expresión cambiar. Habló por su radio y de repente aparecieron más oficiales. Sus tías trataron de levantarla, insistiendo que estaba bien. Pero Samira siguió gritando. Siguió sosteniendo el brazo del oficial. En minutos, trabajadores de CPS llegaron. Necesitamos irnos, dijo el oficial, encendiendo el motor. Ahora, mientras nos alejábamos, vi a mi tío emergiendo de la van, teléfono presionado a su oreja, gesticulando furiosamente. Habían perdido otra. El jueves fue una ráfaga de reuniones legales. Patricia estaba construyendo un caso contra las tácticas de intimidación, documentando cada amenaza, cada intento de acoso. El periodista había encontrado un editor dispuesto a arriesgar las demandas, y más niñas se estaban presentando, no solo de mi comunidad, sino de otras que habían escuchado susurros de la red. Empezaste algo, dijo Patricia. Algo que no pueden parar. El viernes por la mañana, desperté con sirenas. No era inusual en este vecindario, pero estas se detuvieron cerca, demasiado cerca. El oficial retirado ya estaba levantado revisando cámaras. «Quédate atrás», ordenó, con la mano en su arma de servicio. A través de la ventana, vi llamas. Un carro en el estacionamiento estaba quemándose. No su carro. Uno que no había estado allí anoche. Mientras los bomberos trabajaban, la policía encontró algo en el maletero. Muñecas vestidas en vestidos de novia blancos quemadas más allá del reconocimiento. El mensaje era claro. «Te estamos moviendo otra vez», dijo Margaret cuando llegó hoy, pero estaba cansada de correr. «No, quieren que tenga miedo. Escondida. Ya terminé de darles lo que quieren». La discusión duró horas. Finalmente, llegamos a un compromiso. Me quedaría, pero con seguridad aumentada. Oficiales fuera de servicio. Rotarían turnos, botones de pánico conectados directamente al 911, y variaría mi ubicación, nunca durmiendo en el mismo lugar 2 veces. Las noticias del sábado trajeron esperanza inesperada. El artículo había sido publicado en línea, temprano, volviéndose viral en horas. Comentarios se derramaron de mujeres que habían escapado situaciones similares, ofreciendo apoyo y recursos. Organizaciones de las que nunca había escuchado se acercaron, queriendo ayudar a expandir la red de información. Pero el mejor mensaje vino de Ana. Un solo texto de un número desconocido. 12 niñas en 3 estados ahora tienen los cuadernos. Están haciendo copias.
Lo lograste. El domingo fue tranquilo, pero sabía que era la calma antes de algo. Mi familia no aceptaría este nivel de desafío sin un movimiento final. Llegó el lunes por la mañana. No violencia esta vez, sino algo peor en sus ojos. Un anuncio formal en el boletín comunitario. Había sido oficialmente desheredada, no solo por mis padres, sino por toda la familia extendida. Mi nombre sería borrado de árboles genealógicos, mis fotos removidas de los hogares. Cualquiera que hablara conmigo enfrentaría el mismo destino. En su mundo, era peor que la muerte. Era borrado completo. Pero mientras leía el anuncio, sentí algo inesperado. Alivio. Habían jugado su carta final, y yo aún estaba de pie. El martes trajo una avalancha de respuestas. Niñas que habían estado observando, esperando, vieron que el peor castigo no me había destruido. 3 órdenes de emergencia más fueron presentadas ese día. 2 niñas llegaron a refugios. Una fue atrapada, pero logró decir a maestros antes de que su familia pudiera moverla. El miércoles me reuní con los líderes de organizaciones que se habían acercado. Querían formalizar la red, crear un sistema de apoyo apropiado con respaldo legal y casas seguras específicamente para estas situaciones. Le llamaremos la Red de Libertad, dijo una mujer, escondida a plena vista como tus cuadernos. El jueves era mi fecha de corte para la renovación de la orden de protección permanente. Caminé para encontrar la sala de tribunal llena, no con mi familia esta vez. Habían renunciado a esa lucha.